nombre es Natalia y bueno, me voy a encargar de llevar adelante la presentación e ir moderando la actividad de hoy. Agradecerles por compartir este espacio en el cual el Observatorio de Racismo y Xenofobia del Servicio Central de Extensión de Actividades del Medio de la UDELAR y organizaciones Mundo Afro tienen el objetivo de presentar este informe que recoge las respuestas a las solicitudes de información pública realizadas a los gobiernos departamentales en el marco del seguimiento del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de Luisa Casalet. Su aporte desde organizaciones Mundo Afro fue imprescindible para el desarrollo del observatorio y en particular para este informe. Así que bueno, es el motor de esto que nosotros vamos a presentar hoy. Y también para nosotros es como un pequeño homenaje a la persona de Luisa y a su lucha. También decir que el informe que presentamos, en el que trabajó Oscar Rorra, Mónica Olaza, Nicolás Robledo, quien les habla, tampoco hubiera sido posible sin el trabajo previo de Tania da Rosa, de la UDELAR, y de Miguel Pereira, por organizaciones Mundo Afro, que trabajaron en otra etapa. Y bueno, entonces contarles que vamos a hacer, nuestro encuentro va a contar de una mesa de apertura, que inicialmente iba a estar el prorector, Rafael Paternay, pero no pudo por cuestiones de salud, así que va a estar Nicolás Robledo, y acompañada por la presidenta de Mundo Afro, Verónica Villagra. Luego va a ser la presentación un poco del observatorio, para conocer un poco lo que se hace desde ahí, y luego la presentación del informe, que va a ser por parte de Oscar Rorra, que nos está desde la virtualidad, con Mónica Olaza, que está acá presente. También contarles que lo que estamos haciendo se transmite por el canal de YouTube de la UDELAR, que ustedes van a ver acá los códigos QR en donde pueden bajar ahora el informe, que luego va a estar en la página del observatorio. Luego de la presentación va a haber un momento para el encuentro y el diálogo con representantes de las intendencias, que también los vemos acá en la pantalla. Y luego, bueno, un espacio para conversar nosotros, dialogar, y luego un cierre con un brindis para despedirnos. Así que bueno, yo los dejo con esta primera mesa de apertura en el que va a hablar Nicolás y Verónica. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy Verónica Villagra. No es necesario que repita todo lo que dije, ¿verdad? Nada. Gracias por la presencia. Y bueno, y si hablamos de compromiso, de tenacidad, de persistencia, de tesón, de alegría, de empatía y simpatía, hablamos de la señora Luisa Casalet, que hoy no se encuentra dentro de nosotros, pero para la que pido un fuerte abrazo. De más está decir que la compañera trabajó en este informe hasta el final de sus días. Y no es de la fantasía imaginaria, es un dato de la realidad. La compañera trabajó en esto, pues, con todo eso que digo, hasta el final de sus días. Entonces, me parece que reconocernos nos hace bien y reconocer las ausencias también nos hace bien. Nada, contarles que este observatorio es una oportunidad que nos dimos con UDELAR y Organizaciones Mundo Afro hace un par de años, cuando en plena pandemia porfiadamente firmamos un convenio con Extensión y definimos este espacio de trabajo. Celebramos además la declaración de la Universidad de la República como un espacio antirracista, y también celebramos que esté implementando en acciones eso que fue declaratorio, porque las declaraciones solas no son suficientes. Siempre necesitamos nosotros y nosotras poner lo mejor,
siempre en esa doble exigencia de que tenemos que ser los mejores para que esto sea posible. Pero además tenemos claro que sin nosotros nada es posible. Entonces, bueno, celebrar eso. El año pasado tuvimos los primeros avances del observatorio. El observatorio surgió con el objetivo de dar seguimiento a la política pública antirracista y antidiscriminatoria a nivel del país. Surge en el año 2020, en plena pandemia, cuando en eso de tener que modificarnos, encontramos la estrategia que creímos oportuna como para poder seguir adelante desde nuestro lugar de sociedad civil y en compañía nada más ni nada menos que de la Universidad de la República. En el año pasado tuvimos avances en el mes de mayo de 2023 que a los que estamos en el tema de la política pública y la equidad racial no nos tomaron para nada de sorpresa, pero que interpelan a los tomadores de decisión. Entonces, eso me parece que es bien interesante. Hoy nos estamos proyectando, digo, en principio, teniendo datos que nos van a ofrecer los compañeros, y poder generar una proyección como país hacia la efectivización de nuevas políticas y pensándonos en ser agenda. Todos y todas tenemos más que claro que el tema afro no es agenda, que las focalidades son agenda cuando son más masivas, cuando hablamos del 50 y pico % de las mujeres o de otros colectivos que implican a otras clases sociales. El problema es que el tema afro no traslapa la clase, o si lo hace a modo mínimo. El afrodescendiente que no se sienta clase trabajadora está en severas dificultades, más allá de todos sus saberes académicos logrados. Dicho esto, dando los saludos a las intendencias y a la gente que se encuentra en el Zoom, y pensando en que, bueno, en que vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros en el para adelante, me gustaría que Nicolás, que actúa más como dueño de casa que yo, aunque esta también es mi casa, tomará la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Me toca como un poquito de doble rol ahora. Recién decía Natalia, el prorector de extensión, Rafael Paternain, se excusó por temas de salud. Hasta ayer iba a venir, pero hoy no se despertó del todo bien y no pudo venir al final por temas de salud. Y saludaba la iniciativa y el evento. Así que voy a hacer una breve referencia desde mi lugar, ¿no?, del prorector de la relevancia más institucional y el rol del observatorio, para después contar un poquito más y algunas cuestiones de cómo venimos trabajando. Si bien hay quienes capaz ya lo conocen un poco más, pero probablemente otras personas no, y un poco la idea es dar como ese marco para después presentar la información que relevamos en el informe. En esta primera como parte más de lo institucional, yo he contado varias veces, hace un par de semanas cuando vino Fanon, que también hicimos una actividad, hicieron una actividad sobre la Universidad Antirracista y conté un poco la trayectoria bastante casual de meterme en esta temática, donde en la declaración de la universidad como una universidad antirracista ha sido como un mojón que entendemos que puede servir como un paraguas de promover una temática que efectivamente no ha estado en el lugar donde debería estar, ¿no? En extensión en particular, a partir del trabajo con Mundo Afro, a partir de 2019, 2020 y 2021, ya en particular lo del observatorio, recién ahí empezamos a trabajar vinculado a la temática de la situación de la población afrodescendiente y trabajar en torno a la equidad étnico-racial. Previamente no habíamos desarrollado ninguna línea de acción propia, ¿no? No habíamos trabajado en torno a la temática. No es la excepción en relación al resto de la universidad, ¿no? Están los compañeros y compañeras acá del colectivo de estudios afro-latinoamericanos que lo tienen más claro seguramente que cualquier persona, las dificultades y la carencia de la Universidad de la República para afrontar y ponerse esta temática efectivamente como dentro de sus líneas de acción programáticamente, política y académicamente. Entonces yo creo que este observatorio, que surge así desde las organizaciones sociales, ¿no?, porque es en la construcción de la demanda, es de la extensión universitaria, que también eso me parece es algo central. En esta temática se ha dado también en torno a incluso a la construcción de la política pública, que poco vamos a hablar más tarde también, o estamos ya hablando de eso,
Este observatorio es construcción a partir del interés y motivación de una organización como Mundo Afro, con un foco claro en la incidencia en la política pública, y a partir de eso que surge. No es que la universidad o que de extensión veníamos pensando, hagamos un observatorio sobre racismo y xenofobia. No estaba en nuestros planes. Hasta tanto, la comunidad, en este caso una organización, nos plantea, es necesaria esta u otras herramientas para visibilizar, para analizar y trabajar más proactivamente en torno a la temática. Entonces, por un lado, esa carencia de, creo yo, del lugar que ha tenido hasta ahora la temática a nivel institucional, empieza a moverse por activistas propios de la comunidad dentro de la universidad o por organizaciones que mueven en la universidad, que pensemos y generemos estrategias para eso, para trabajar la temática. Entonces me parece que como un elemento central quiero como traer esto, ¿no? Y ahí el rol de la extensión universitaria, que yo creo que efectivamente debe ser como faro político académico de la universidad para ver qué conocimiento tenemos que generar, qué formación tenemos que generar, con quién vincularnos, qué problemáticas hay. Esto está acá, estamos acá sentadas porque efectivamente se construyó con las organizaciones esta temática y esta respuesta a la problemática, ¿no? Entonces creo que esto también es importante marcarlo. Y ahí está el desafío de generar nuevos marcos institucionales para pensar de acá para adelante. Y ahí está esto, la declaración de la Universidad Antirracista es un marco más que apropiado, y el desafío que no quede solo en lo declarativo y que se logre impulsar efectivamente líneas concretas que cambien la realidad concreta de la gente, ¿no? O sea, o desde la universidad aportemos en la medida que podemos, con diálogo con las organizaciones y la comunidad, a generar estrategias o líneas que vayan a pensar la problemática, a analizar, a construir elementos y evidencias en torno al tema, para también construir posibles respuestas en conjunto. Y es un desafío. Ahora viene de vuelta un pedido presupuestal de la Universidad de la República, entraremos a discutir dónde va la plata, dónde no. Bueno, en esas discusiones más político-institucionales de la universidad, hay que ver que la declaración de la Universidad Antirracista no quede solamente en esa declaración de hace un año y poco, sino se vea con creces en eso, ¿no? Sobre todo porque en este lugar, desde el observatorio, empezamos a mirar qué hacen, por ejemplo, los ministerios el año pasado, o ahora los gobiernos departamentales. Entonces uno empieza a mirar qué hacemos desde la universidad también en relación a esto, y bueno, es interesante y es importante tenerlo presente, para efectivamente que de vuelta, que esta declaración se transforme en líneas concretas, en acciones concretas. Entonces un poco como por ahí, como esta más apertura, digamos, para mí la importancia institucional que tiene la temática, que tiene el abordarlo, que tiene diferentes equipos en la universidad que están tratando de generar acciones. De extensión estamos también empezando a pensar, y con otros espacios de la universidad, de articularnos, de poder generar estrategias para potenciar lo que hacemos, para generar nuevas líneas de acción, con otros actores sociales también, que a veces son más o menos escuchados, ¿no? Entonces está como también ese desafío institucional de poder articular mejor y empezar a recoger las diversas demandas de la heterogeneidad que es, ¿no? La comunidad afro en el Uruguay y esta problemática, esta temática de la afrodescendencia y la equidad étnico-racial. Así que poco por ahí esto de la importancia de lo institucional y el rol de la universidad. Y entonces engancho ahora un poco con el observatorio, la otra parte que sí estaba agendada que yo hablara en ese momento. Ahora empieza la segunda parte, que tiene que ver con contar un poquito más en concreto lo del observatorio, del trabajo que venimos haciendo, que como decía un poco Verónica, es ineludible no hablar de Luisa de vuelta, capaz somos reiterativos, pero bueno, creo que lo vale, porque efectivamente desde el primer día ella estuvo y efectivamente hasta los últimos días mensajes de audio, más allá de sus situaciones de queriendo hacer cosas, es así. Pero este observatorio surge de eso, surge de la motivación y el motor de las organizaciones, de una organización social en particular que motiva esto y lo moviliza, donde estaba desde un principio este interés de trabajar en torno a la política pública, pero también hay otras acciones, ¿no? El observatorio nos proponemos diferentes líneas, que no solamente el monitoreo de la política pública, otra de las líneas tiene que ver con generar acciones de impacto, de visibilización de la temática. Ahí en diferentes momentos generamos, por ejemplo, talleres
con docentes de la Facultad de Arquitectura, donde era referente Miguel Pereira en particular de Mundo Afro, que iba a la facultad, a los docentes universitarios, a explicarles y a enseñarles sobre racismo y afrodescendencia en el Uruguay. Y de vuelta me parece que es interesante esto de, como universidad, corrernos del centro y dejarle lugar a la comunidad que ha construido conocimiento, que se ha formado, y poder generar ese tipo de espacios. Bueno, el observatorio buscó también ese tipo de espacios, también de cara a las organizaciones. Por ejemplo, en esto del seguimiento del plan, lo hicimos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, por ejemplo, generando talleres con organizaciones para que aprendan y sepan manejar de la mejor forma posible esta herramienta para acceder a información y obtener información del Estado y las políticas públicas. También, además de esa parte de talleres, actividades, logramos una página web que es observatorioracismo.com.uy, donde también ahí un poco el interés era visibilizar, por ejemplo, un montón de materiales que estaban dispersos, académicos, más también políticos de organismos públicos estatales, nacionales o internacionales, de diferentes organismos, y buscamos disponibilizar y facilitar el acceso a eso, que de vuelta fue una demanda concreta de Mundo Afro, y en ese repositorio, en esa página web, también, por ejemplo, buscamos, en otra de las preocupaciones, facilitar el acceso a cómo generar denuncias o hacer denuncias vinculadas al racismo, ¿no? Y nos pasó concretamente que hubieron 3 correos que nos llegaron consultando a partir de esa información y a partir de ese portal de cómo hacer y dónde hacer las denuncias. Por lo cual también muestra que efectivamente sirvió por lo menos para eso, que es una herramienta necesaria, y que también este trabajo desde el observatorio y en particular de extensión, buscamos articular con otros espacios de la Universidad de la República. Así como el informe lo trabajamos con diferentes colegas de la UDELAR, en la página web trabajaron docentes de ingeniería y docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación Visual, de la licenciatura, perdón, la Facultad de Arquitectura, que también es una vocación más del servicio de extensión de poder articular con otros espacios de la UDELAR para involucrarlos en la temática. Y me parece que, bueno, la página es otro de esos productos concretos y logros del observatorio. Y también otra de las líneas que tenemos del observatorio, además de estas acciones más de impacto, de visibilización, tienen que ver con el trabajo en la frontera. Y aquí hay varias intendencias de la zona fronteriza con Brasil, de Uruguay con Brasil, donde de vuelta, a partir del interés de la organización, explicita su necesidad y su voluntad de trabajar en torno a la temática en diálogo con actores de Brasil, que algunos ya eran incluso contactos, referencias de la propia organización. Y ahí logramos generar un proyecto que se llama A Fronteira, antirracista y diversa, donde de vuelta, más que nada, la vocación es tratar de trasladar para que espacios de la universidad en frontera, con algunos actores sociales, y en diálogo con colegas de las universidades de Brasil y también territorios o organizaciones del lado de Brasil, generamos acciones o trabajos en conjunto de manera transfronteriza, tomando la temática de esa forma, ¿no? Y bueno, no vamos a ahondar acá, pero bueno, ahí está el proyecto Jare Yaguarí en particular. Ahora estamos tratando de iniciar diálogos para ver en la frontera en torno a Ceguá y Melo, trabajar con diferentes comunidades y territorios del lado de Brasil y de Uruguay, con colegas de la Universidad Federal de Santa María, de la Universidad Estadual de Río Grande do Sul, con la sede en Santana do Livramento, y de la Unipampa, también con sede en Santana do Livramento. Pero bueno, de vuelta a esta vocación de comprender que no solamente obviamente es Montevideo, sino esta problemática sobre todo, donde la población proporcionalmente se encuentra mayoritariamente en el norte y noreste del país, y por eso esa preocupación. Y es como esa segunda línea que venimos trabajando. Y como una tercera línea, y ya nos vamos a empezar a meter un poco en lo que nos convoca hoy, que es el informe, tiene que ver más directamente con el monitoreo de la política pública. Y ahí hicimos, este es el segundo informe, el primer informe que también ya está colgado en la página web. Trabajamos en torno a 6 ministerios. Ahí hicimos un primer paso, que era mirar qué pasaba con la política desde los ámbitos centrales del Poder Ejecutivo, donde también miramos qué pasaba con el cumplimiento o no del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, donde también utilizamos la Ley de Acceso a la Información Pública y donde generamos un espacio de diálogo con los ministerios
también hay un poco de la vocación del observatorio, que es, bueno, miremos un poco qué pasa con la política pública, pero ¿para qué? Bueno, para que también los organismos que están involucrados, que son los que ejecutan la política pública, tengan un posible espejo, un espejo posible, digamos, de cómo por lo menos nosotros vemos lo que hacen y cómo lo hacen, para profundizar algunas acciones correctas, para redireccionar otras. Un poco esa es la tónica. Por eso también el espacio de hoy es en parte de diálogo con las intendencias. Y en ese caso generamos un espacio con los ministerios en el primer informe, donde incluso con algunos de los ministerios tuvimos algún espacio particular de diálogo para mirar sobre posibles acciones específicas. Y bueno, para no tomar más tiempo, pero en realidad es eso, ¿no? Esta última pata que estoy comentando, que es la que nos convoca un poco más hoy, es como central, ¿no? De buscar qué pasa con la política pública, porque se han generado un montón de acciones, de legislación, de normativa, y estaba en la inquietud traída por la organización y después también vista desde el equipo, de ver si efectivamente esas políticas están teniendo, digamos, logros, están teniendo avances, están siendo ejecutadas de mejor o no tan mejor forma, digamos, y un poco esa es la vocación, de que esto sea también un poco para la discusión y un poco la instancia de hoy es para eso, para compartir algunos de los elementos que surgen, en este caso hoy, de los organismos departamentales, y a partir de eso continuar el diálogo, ¿no? Se acaba de cerrar un periodo electoral de elecciones nacionales, donde la temática creo que no estuvo presente. Se abre ahora una discusión brevemente, nuevamente elecciones ahora departamentales. Veremos si está o no está presente. Generalmente no son de las temáticas que están como en la agenda. Pero bueno, esto buscamos también que sea un impulso para que desde los organismos también puedan tomar nota y quizás profundizar y tomar de vuelta como en agenda esto de cara a lo que viene. Así que nada, por ahí, y dejo la palabra a los compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí vamos con la presentación del informe. Va Oscar Rorra, por Organizaciones Mundo Afro y obviamente integrante del observatorio. Lo voy a poner en... Gracias a todos y a todas las personas que están ahí, digamos, en este evento que Mundo Afro lo realizó en conjunto con la UELAR. Va a ser medio repetitivo, pero me parece que es sumamente importante volver a nombrar a Luisa Casalet respecto a la importancia y al trabajo que ha hecho en Organizaciones Mundo Afro y también en conjunto con la UELAR, sin el cual, si no fuera por ella, esto no hubiera sido posible. Luisa nos dejó una antorcha que debemos tomar todos los días, importante, respecto a la reivindicación de los derechos de las personas afrodescendientes. Bueno, ahora se pueden pasar la primera PPT o la primera presentación. Ahí va. Bueno, el informe es un documento que propone poner en disposición la información relevada y a la vez que hicimos un análisis que tiene como base las respuestas recibidas por parte de las intendencias a través de la Ley de Información Pública. Y de todo modo, decíamos que esta elaboración sea un insumo y que sea, más allá de un insumo, el primer puntapié para poder comunicarnos y tener una mejor interacción entre las intendencias, Mundo Afro y la UELAR. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestro marco de trabajo, en este segundo informe, como habló Nicolás, en el primero fueron a 6 ministerios, apuntó a todas las intendencias del Uruguay. Nos pareció interesante ya que las intendencias tienen una autonomía que le dan libertad para desarrollar acciones propias, relacionadas e independientes de las políticas públicas nacionales. También nos pareció interesante analizar las estrategias departamentales que toma cada departamento, porque allí podemos analizar las estrategias de un gobierno departamental, que permite ubicar las acciones dirigidas a una población en general, y en este caso a la población afrodescendiente en particular, en un contexto de políticas públicas locales. Para eso es necesario evaluar las políticas departamentales, que nos ayudan a comprender las especificidades y podemos decir las características de cada territorio. Las intendencias es un actor sumamente importante, ya que están conectadas con los territorios y su población, y pueden mostrarnos desde la capital
nuevas particularidades en su accionar. Siguiente, por favor. Bien. Una característica estructural y sistémica de nuestro país es el ocultamiento del racismo. El racismo en nuestro país lo podemos definir como difuso, oculto, entre una de sus definiciones, pero claramente no es visible en la población general. Y esto afecta a todas las personas sin importar su clase social o territorio. El estigma racial heredado por la colonia ha marcado y sigue marcando las relaciones sociales en nuestro país, invisibiliza la multiculturalidad de la sociedad uruguaya desde sus orígenes. Y acá es importante marcar que todavía seguimos con el mito de la igualdad formal, es decir, nuestra norma, nuestra constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y bueno, y ese es el puntapié en el cual las políticas públicas se basan. Y nosotros acá lo que pretendemos es buscar una igualdad real o sustantiva, es decir, una igualdad que se pueda ver en los datos, ¿bien? Y no solamente en los dichos. Y para eso, nuestra idea es empezar a reconocer que el Estado sí ha avanzado respecto a algunas acciones. Gracias al trabajo incansable de organizaciones afrodescendientes, el Estado uruguayo comenzó a reconocer y abordar la fuerte discriminación racial que sufren las personas afrodescendientes en nuestro país. Para ello, ha creado acciones y legislaciones que han sido implementadas desde hace mucho tiempo. Y algún ejemplo de ello es creaciones de grupos de trabajo sobre políticas de equidad racial, instancias de formación y promoción de mecanismos de equidad racial en distintos organismos, acciones afirmativas, como por ejemplo la de política de ingreso al Estado, incorporación de la variable étnico-racial en encuestas y censos, implementación del Consejo Nacional de Equidad Racial y el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia. Respecto al marco normativo y los avances, podemos definir, nosotros marcamos como una línea de análisis, desde el Plan de Acción de Durban hasta el Deseo Internacional de las Personas Afrodescendientes, no solamente el Estado uruguayo, sino la conciencia internacional ha empezado a tomar el tema y lo ha proclamado a partir de la ONU. En el caso del Uruguay, nosotros marcamos como leyes emblemáticas la modificación del Código Penal contra la incitación al odio. Esto refiere a la ley 17.677, la Declaración del Interés Nacional contra el Racismo y la Xenofobia. Esto significa la ley 817, el Día Nacional del Candombe y la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial, bajo la ley 18.059, la ley 19.122, de acciones afirmativas para la participación laboral y educativa, y por último la ley 19.670 y el decreto 81 del 2019, que crea el Consejo Consultivo Nacional de Equidad Racial y asigna al MIDES la rectoría de las políticas de equidad racial en Uruguay. Todos estos ejemplos han sido avances sustantivos y implementan las acciones políticas y programas a favor de la equidad racial y afrodescendencia en Uruguay. Más allá de estos avances institucionales, nosotros vamos a ver en el recorrido del análisis del informe que esto no ha sido suficiente para la lucha contra la discriminación racial en Uruguay. Siguiente, por favor. Desde el año 2008, Uruguay cuenta con la ley 18.381, que regula el derecho de acceso a la información pública. Esta ley regula el procedimiento para solicitar información a organismos públicos y establece obligaciones de transparencia activa para la publicación proactiva de la información que el Estado debe dar a la población en general. Cuando hablamos de transparencia activa y pasiva, nos referimos que son conceptos de derechos humanos relacionados con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas en la administración pública. La transparencia pasiva, que es básicamente lo que nosotros empezamos a ejecutar con este informe, consiste en el derecho de las y los ciudadanos a solicitar y recibir información de los organismos públicos. Esto implica que cualquier persona puede pedir información y las entidades públicas tienen la obligación de responder en un tiempo determinado. Y lo que refiere a la transparencia activa, esto tiene que ver con la obligación del Estado
se refiere a la obligación de los organismos públicos de publicar y mantener actualizada la información relevante sin necesidad de que los y las ciudadanas lo soliciten. Bueno, el Estado uruguayo está en una tensión constante entre transparencia activa y pasiva. En el caso de la población afrodescendiente, la transparencia activa, es decir, la información que el Estado nos da es casi nula. Por eso, digamos, hay un impulso por parte de la UDELAR y de organizaciones del mundo afro de solicitar mayor información para ver cómo se está ejecutando las políticas públicas y qué impacto han tenido. Bien, bueno, la importancia del acceso a la información es fundamental para la construcción de sociedades realmente democráticas. Esto, como dije anteriormente, garantiza el derecho al acceso a la información pública y es esencial para la construcción de la ciudadanía y la participación social efectiva. Esto ayuda a las personas a conocer y a ejercer sus derechos y a identificar mecanismos para reclamarlos. Bueno, respecto a las recomendaciones internacionales sobre este tema, existen diversas recomendaciones para conocer y visibilizar y monitorear la situación de los derechos humanos. Vamos a poner dos ejemplos de recomendaciones al Estado uruguayo. Uno tiene que ver con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el cual solicita al Estado uruguayo promover la recopilación sistemática de datos e incluir la variable étnico-racial en todos los registros administrativos. Y por último, otro ejemplo de un organismo internacional tiene que ver con el examen periódico universal, que ahí solicitan al Estado uruguayo elaborar datos estadísticos fiables, actualizados y exhaustivos, desglosados por raza, ascendencia y origen nacional o étnico. Bien, cuando hablamos de estrategia del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia en Uruguay, perdón, ¿me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, por acá se escucha. Ah, bien, perfecto, qué susto. Bueno, voy a seguir. Cuando hablamos de la estrategia del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio en pleno de los derechos de la población afrodescendiente. Este plan se creó en el año 2019 y la idea era la ejecución en el próximo periodo, y se enfocó en diseñar, implementar y monitorear y evaluar políticas públicas, programas y acciones afirmativas con perspectiva étnico-racial. Siguiente, por favor. Bien, la estrategia metodológica, como ustedes pueden observar, fueron que en el año 2022 solicitamos acceso a la información pública a las 19 intendencias del país, y debido al poco impacto de las respuestas, volvimos a repreguntar en el 2023. Y allí se incluyeron aspectos considerados en el plan en los que las intendencias aparecen como organismos responsables de su ejecución. Y se sumaron preguntas específicas respecto a la repercusión del COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, ahí como pueden ver las preguntas, son 14 preguntas. Ahí capaz que le doy un minutito para que las miren. Tal vez luego hablamos sobre ellas, pero la idea es que ustedes las puedan mirar y no que yo las pueda leer. Y bueno, voy a hacer como una síntesis. Primero tiene que ver con los registros de incorporación de la variable étnico-racial. Fue como las primeras preguntas que hicimos. Eso nos parece de suma importancia porque si necesito un registro administrativo de cuántas personas afrodescendientes son, dónde se encuentran, cuál es su estado de situación, digamos, las políticas públicas no se pueden medir. Entonces eso es una pregunta fundamental. Y luego la última pregunta tiene que ver con las dificultades o barreras para el cumplimiento de las acciones afirmativas. Hola, hola. Pero ahí las pueden leer, si a ustedes les parece. Hola, 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 hola. Muy bien. Siguiente, igualmente esto está en el informe. Era como una forma más sistemática. Y bueno, este es el Uruguay. Y ahí vemos los departamentos que respondieron. Recibimos 12 respuestas, a pesar de volver a repreguntar. Y 7 departamentos nos respondieron.
Como ustedes pueden ver, hay muchos departamentos que respondieron entre 1 y 5 preguntas, otros entre 6 y 10, y algunos entre 12 y 14 respuestas. Cabe capaz resaltar que los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo son los departamentos que tienen mayor cantidad de población afrodescendiente actualmente. Estamos esperando el resultado del censo para ver si la situación cambia o no. Ahí pueden ver ustedes las respuestas de esos departamentos. Bien, nuestra idea no es hacer un análisis profundo de las respuestas, sí que ustedes lean el informe, que ahí ustedes van a ver con mayor profundidad nuestro análisis. Bien, siguiente. Muy bien, uno de los elementos que nosotros tomamos como tópico de análisis refiere a los mecanismos de acceso a la información pública. Bien, acá, acá como ustedes pueden ver, dame un segundito. Existen en la mayoría de los departamentos, a ver, ahí mejor, una falta de mecanismos propios y accesibles para realizar las consultas. Ahí nosotros lo que hicimos es, a partir del procedimiento y el protocolo que nos implica la Ley de Información Pública, solicitamos la información, pero en muchas de las intendencias no tienen un personal adecuado para responder a las preguntas. Eso nos parece que es un desafío que debemos tomar como sociedad uruguaya respecto a que, bueno, tenemos una ley que tiene que ver con la transparencia activa y pasiva, pero todavía no tenemos fortalecidos cuáles son el organismo o la oficina responsable de hacerlo. Ahí nosotros vemos la necesidad de insistir ante los responsables más allá de los plazos y mecanismos establecidos por la ley. Nosotros estuvimos casi 1 año y medio esperando algunas respuestas y consideramos que la herramienta como tal debería mejorarse, ya que no es efectiva para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información pública. A mí me parece como interesante debatir respecto a las normativas y la falta de incumplimiento por el propio Estado, y cómo eso se puede considerar como una vulneración de los derechos humanos de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Bien, lo que respecta más específicamente a un tópico de análisis, de nuevo, tiene que ver con las denuncias las denuncias y los mecanismos de recepción y protocolo de actuación. Las denuncias respecto a los hechos de discriminación racial. Ahí consultamos a las intendencias sobre la existencia de mecanismos propios para atender situaciones de discriminación en su ámbito de actuación. Con eso queríamos conocer los procedimientos para la recepción de denuncias sobre la discriminación racial o xenofobia, así como la cantidad y detalle de las mismas, y los protocolos internos para la atención e intervención del organismo en estos casos. Lamentablemente tuvimos un bajo nivel de respuesta. 7 intendencias informaron sobre las denuncias recibidas y su recepción, y solo 4 respondieron sobre los protocolos internos. Ninguna mencionó mecanismos específicos para recepcionar denuncias de discriminación racial. Sin embargo, algunas intendencias podemos definir que sí cuentan con ámbitos para la recepción y seguimiento de las denuncias. Como por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos, como el área de diversidad de Florida, que tiene un equipo técnico, en San José el área social, o la Comisión de Ambiente Laboral de Soriano. También existe la Oficina de Recursos Humanos, Oficina Legal de Tacuarembó, y en algunos casos, como en 33, esto se encargaría la Dirección General de Familia y Género y Discapacidad. Con esto vemos claramente que existe una gran heterogeneidad de oficinas o áreas de recepción respecto a las denuncias de discriminación. Esto a nosotros nos desafía respecto a la necesidad de poder sistematizar, como Estado uruguayo, una sola forma de poder recepcionar y tener un protocolo único respecto a los hechos de discriminación racial. Siguiente, por favor. Muy bien. Lo que refiere a la atención de mujeres afro-uruguayas o migrantes, acá nos respondieron 5 intendencias sobre la atención a mujeres afro-uruguayas y migrantes.
De ellas solamente 2 informaron sobre acciones específicas. Esto incluye Rivera, que incluye en sus políticas a mujeres afroinmigrantes en programas de capacitación y oferta laboral. 33 menciona actividades sobre violencia de género, enfocadas específicamente en mujeres afrodescendientes. Y Canelones trabajan en la población migrante, aunque no específicamente con mujeres. También marcamos acá como la necesidad de poder dinamizar espacios para desarrollar estrategias a favor de la población afrodescendientes y en ambos casos articular esfuerzos con otros organismos u actores involucrados. Acá hay concepto de interseccionalidad, como ustedes ven, no es tomado en general por las intendencias. Y por último, cuando hablamos de afrodescendencia y la atención en la emergencia de la pandemia del COVID, 5 intendencias respondían sobre las acciones desarrolladas durante la pandemia en relación a la población afrodescendiente. 4 de ellas informaron sobre el programa Oportunidad Laboral, exjornales solidarios, una política implementada en los 19 departamentos. Solo la Intendencia de Florida mencionó una acción diferente, la distribución de canastas alimenticias. En todos los casos se cumplió y en la mayoría se superó el porcentaje de beneficiarios afrodescendientes establecidos por la Ley 19.122, es decir, que la oportunidad laboral se estableció un cupo mayor al 8%, y estos datos coinciden con las estadísticas nacionales que demuestran que la población afrodescendiente se encuentra en una situación más precaria comparada con la población afrodescendiente. Un elemento llamativo respecto al accionar de las intendencias respecto a la pandemia del COVID, que la estrategia cuando existió tiene que ver con el ámbito laboral y no respecto al ámbito sanitario. Respecto al ámbito sanitario, no hubo ninguna política diferencial con el resto de la población. De mi parte, muchas gracias. Y bueno, y dejo a Mónica. Muchas gracias. Nosotros preguntamos también por la inclusión y el uso de la variable étnico-racial. Entonces, en este sentido, en las respuestas que recibimos, son muy pocas las intendencias que registran la variable. En términos generales no la registran. Y cuando lo hacen, digamos, no lo hacen de una forma sistemática, es decir, organizada en el registro de, bueno, cuando ingresa un funcionario en todos los planes, programas, acciones, líneas de trabajo, sino que lo hacen en algunas cuestiones o acciones puntuales, ¿no? Algunas, por ejemplo, cuando al ingreso, otras en una acción para un hogar estudiantil o para cuestiones así como muy específicas. Entonces, esto es una cosa también a tomar en cuenta. Y a su vez, veíamos que esto también limita la producción de información, porque cuando se quiere saber, bueno, con cuántos funcionarios se cuenta, dónde trabajan esos funcionarios, esas funcionarias, cómo trabajan, ¿no? Cómo es su trayectoria, o quiénes participan de los planes, de las líneas de trabajo, o sea, qué personas afrodescendientes se anotan, ¿no? Para los distintos programas que pueda haber o acciones, tampoco existe esa posibilidad. También preguntábamos, bueno, en caso de incluir la variable, ¿no? ¿En qué año se había comenzado, ¿no? Y cómo era el proceso de inclusión, informaciones que no pudimos obtener porque al no incluir la variable, obviamente, digamos, no estaba claro, o no se podía responder cómo se utilizaba. Entonces esto constituye un desafío para esta inclusión, para poder producir información, ¿no? Información de calidad también. Podemos pasar. Bueno, otra de las preguntas se refería a la institucionalidad y al presupuesto destinado a las políticas de equidad racial. Y acá también nos encontramos con un problema donde, digamos, en general,
los espacios no consideran esta temática o la consideran en cuestiones muy específicas. Y bueno, en este sentido tampoco hay un presupuesto destinado para la temática. Es como que la temática institucionalmente tiene una existencia muy, muy débil, ¿no? O no existe, o es de una existencia muy débil. Y a veces se la ubica, digamos, en algunas áreas u oficinas vinculadas a otras temáticas. Entonces ahí no podemos saber cuánto se hace o no se hace al respecto, ¿no? Y qué lugar también se le da al tema. Entonces, como decía, es una institucionalidad débil que además no cuenta tampoco con recursos tanto en personas que trabajen el tema como con recursos presupuestales. Es decir, no está en las planificaciones, digamos, de las mayorías de las intendencias. Hay un solo caso que recuerdo que fue la Intendencia de Rivera, que indicó tener algo del presupuesto municipal y también tener convenios con respecto al tema. Creo que podemos pasar. Después también preguntamos por la formación, las acciones afirmativas y si había algunas barreras o impedimentos para aplicar estas acciones afirmativas. Y encontramos que, digamos, no se brinda en general formación, o a veces puede aparecer la temática subsumida en otras. Por ejemplo, nosotros preguntamos por formación en general y también formación específica en esta temática. Y aparecía bastante poco la información específica. Sí aparecía de pronto formación en derechos humanos, a veces formación en género, ¿no? Y muy poco formación específica. Y después algo que nos llamó mucho la atención fue que en algunas intendencias la respuesta era, en cuanto a la aplicación de acciones afirmativas, que no había racismo. Entonces, como no había racismo, no había necesidades de, digamos, de mitigarlo o de combatirlo. Y esto, la verdad, que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar esto, pero cuando uno escucha esto de alguien que no lo está contestando personalmente en la vereda o en una reunión, lo cual creemos enfáticamente que no debería pasar, pero sabemos que pasa, pero cuando le estamos preguntando a alguien que es un representante de una institución, es un funcionaria municipal que está respondiendo por esto. Entonces ahí hay una responsabilidad institucional con respecto a esto, ¿no? Es realmente grave responder que no hay racismo, ¿no? Y entonces, bueno, también encontramos disparidades en la implementación y en el compromiso con la ley 19.122, que establece acciones afirmativas para afrodescendientes en trabajo y educación. Entonces aquí encontramos que hay una necesidad de que haya un compromiso institucional más fuerte. Y acá recordamos que el compromiso institucional, creo yo, más fuerte que encontramos es en el 2006 el decreto que en el MIDES transversaliza, ¿no?, la variable étnico-racial, ¿no?, en todos sus planes y programas, más allá de todas las dificultades que después uno pueda encontrar en el cumplimiento. ¿No? Pero esto creo que da fuerza y compromete el que haya, ¿no?, un decreto, algo que venga que cuente con una jerarquía, ¿no? Y en este caso, bueno, faltaría más compromiso institucional y, bueno, y coordinación entre las distintas también instituciones estatales, que esto sabemos que, bueno, qué pasa, que creo que se trata de mejorar, pero que todavía continúa. Pasamos. Bueno, y ahí como redondeando esta presentación,
lamentablemente tenemos que decir que tanto el cumplimiento con el plan de equidad racial y afrodescendencia como con la ley 19.122 es bastante débil por parte de los gobiernos departamentales, ¿no? Necesita más compromiso, como decíamos recién. Y por lo tanto, no estarían respondiendo a los señalamientos internacionales y a la normativa nacional que mencionaba Óscar al principio y que aludimos allí en el informe. Bueno, con esto dejaríamos abierto como para intervenciones y preguntas. Doy paso a Natalia. ¿Me escuchan? Entonces ahora que ya Mónica y Óscar, bueno, dieron los lineamientos generales de los hallazgos o las conclusiones a los que nosotros arribamos en el informe, lo que teníamos pautado era, bueno, abrir una mesa de diálogo con los miembros de los gobiernos departamentales que están, y bueno, y también con las preguntas que ustedes quieran hacernos. Así que bueno, voy a mencionar quiénes están, ¿no? En la virtualidad. Sonia Gómez, de la Secretaría de Género, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Samia Abud, si lo dije mal, por favor me dicen, de la Oficina de Inclusión Social, Intendencia Departamental de Rivera. Miguelina Biasini, coordinadora de Género y Generaciones de la Intendencia Departamental de Salto. Nelva Inceta, de la Secretaría de Género del Departamento de Rocha. Ahí, bueno, nos coordinamos. Nicolás va a organizar el diálogo. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. A la organización Mundo Afro, mi abrazo por la pérdida de Luisa, una persona muy querida. Siempre con la Intendencia Rivera hemos trabajado muy bien. Es una persona que trabajaba el tema de la afrodescendencia sin mirar a los colores políticos, y creo que es por ahí donde viene el tema y donde lo tenemos que llevar. No, mi pregunta era más si después tendremos una evaluación por departamento, o sea, cómo nosotros acá en Rivera tenemos desde el año 2018 la creación de la Oficina de Inclusión Social, que es específica para la temática afrodescendiente, y hemos cumplido a rajatabla con las inscripciones. Bueno, el llamado a jornales solidarios, en esta segunda etapa tenemos un 48% de población afrodescendiente contratada. También tenemos el protocolo, ¿no? Creo que Rivera es el primer departamento a generar el protocolo sobre la ley. Y bueno, y debo haber mandado bastante material sobre lo que se va trabajando desde acá, y siempre dispuestos a escuchar a otros departamentos también, a otras intendencias, a lo que van haciendo. Hablo bastante con Nelva. Creo que tenemos mucho por hacer todavía. Una lástima que alguna intendencia haya respondido de que no existen casos de racismo. Nosotros acá no solamente hemos tenido a una persona que participó de nuestro cowork, que es un cowork que suma la carpintería, luego la elaboración de tambores de candombe, juntando la cultura un poco y al desarrollo, logrando con eso que puedan trabajar y vivir de la carpintería, pero también que conozcan su cultura. Y vaya si será importante, que es el Día Nacional del Candombe y estamos acá reunidos. Y a esta persona lo perdimos, pasó 3 días en la enfermería, y se murió sin que tuviera un atendimiento digno. Entre otros temas, creo que por el tema de racismo también. Hemos luchado mucho acá en Rivera porque muchas cosas no suceden. Y les dejo solo con una inquietud que tengo, que sí debemos trabajar el tema entre todos, que todavía hacemos muy poco, que los organismos internacionales a veces vienen y nos tiran la oreja, sí, con razón. También nosotros acá en Rivera enfrentamos muchos migrantes desde Cuba, Venezuela y otros lugares,
no deteniéndonos acá en temas políticos, pero es una realidad que nos pasa, Rivera, que a veces nos cuesta conseguir trabajo para los nuestros. Imagínese para los otros seres humanos que no dejan de ser nuestros también porque vengan de otros lugares y que golpean la puerta de la Intendencia diariamente y que vemos que son afrocubanos, afrovenezolanos. Y hace unos años, enseguida de la pandemia, nosotros siempre en contacto con Montevideo, y Montevideo siempre hablando con nosotros de varias cosas y varios asuntos, pero lo que más me chocó a mí, si así lo puedo decir, enseguida de la pandemia, en un programa de un señor ahí de Montevideo llamado Rafael Cotelo y Jorge Piñeirúa, La Mesa de los Galanes, donde escriben y hacen una música, donde pasó en redes nacionales, en todos los lugares, para los bagallos. Ya tenemos en el Chuy, refiriéndose que en Rivera no era necesario. Y además nos queda mucho más cerca. Tenemos todo lo que podemos soñar, changos y trabas. Marca Trucha y La Merca. No tienen termas ni las playas de Brasil. Tienen pastores, y perdón la palabra, pero está así, y garchan entre hermanos. No saben leer, son más oscuros y hablan raro. Más que uruguayos se parecen a africanos. A estos comentarios de estas dos personas crueles e infelices, porque así los tengo yo, el único departamento que se levantó, porque claramente éramos nosotros los agredidos, fue Rivera. Y escuchamos un silencio absurdo de parte de Montevideo en esta temática. Escuché gente defendiéndolos, diciendo que era bueno, que eran cómicos, que eso era lo... Y así quedó. Eso me marcó enormemente. Porque a mí me parece que cuando se presenta una María Magdalena, dependiendo del color político que tenga ese departamento, vienen las piedras sí o no. Entonces, hasta que no, sin mirar a los colores políticos, partidarios, religiosos o lo que sea, porque también entiendo que cuando el Boko Haram se llevó a aquellas cantidades de muchachas africanas por estudiar, porque así no la permiten, y veo a alguien levantando a veces la bandera de islamistas que son extremos, me pregunto a dónde está el verdadero interés en los afrodescendientes. O si cuando se habla de Rivera, porque somos Rivera y porque somos el interior y porque tenemos la mayor parte de los afrodescendientes de esta ciudad, del país, y donde sé que el censo tiene más, y donde sé que en las cárceles están la mayoría de los afrodescendientes, porque Rivera elaboró la primera encuesta donde tiene en cuenta la variable étnico-racial en una cárcel femenina de Rivera. Me pregunto a dónde están los intereses, si realmente es por todos, si realmente es sin banderas políticas, y si realmente no es la división del afro hacia el afro. Yo lo tengo acá en la garganta, porque fue algo que me marcó mucho. Siempre vi tirones de oreja de todos lados, pero nunca escuché a ningún montevideano tirarle la oreja a este Rafael Cotelo y a este Jorge Piñeirúa, que hoy deberían estar presos por sus dichos. Y este era lo que quería decir, y quería decir que Rivera está siempre pronta para seguir trabajando, y sigo diciendo, sin importarnos el color político que tengamos, porque esto para mí no significa nada. Gane quien esté en el poder, la temática afro es urgente y es actual. Y les dejo un saludo muy grande y agradecida las palabras de todos los que empezaron antes, y vaya mi saludo al cielo a lo que fue la señora Casales, que para mí fue una persona muy importante. Muchas gracias. Laura Sonia Gómez. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Por acá desde Melo, Cerro Largo. Bueno, abrazar a Samia en este momento que realmente fue muy sensible para todos, creo para todas, escucharla. Yo la verdad que no sabía de esas expresiones y realmente son muy duras, sí. Bueno, realmente creo que sí hay mucho para hacer, muchísimo para hacer en temas de afrodescendencia, de racismo, y lamento que desde Cerro Largo haya sido uno de los departamentos que no participó de las respuestas a esta investigación, a estos estudios. Pasamos en algún momento de años anteriores por situaciones bastante complejas
con nuestra compañera referente, que bueno, tristemente tampoco hoy está presente, la referente de nuestro espacio Proafro, Vanessa Vega, una gran activista nuestra y bueno, nuestra alma máster de nuestro espacio Proafro, de la Secretaría de Género, la unidad de trabajo y con perspectiva étnico-racial dentro de la Intendencia, es este espacio, el cual hoy no cuenta con la referente, no ha sido suplantado ese lugar. Sin embargo, afortunadamente Vanessa nos dejó un gran trabajo hecho con colectivo de la sociedad civil, un grupo de mujeres afroemprendedoras, de un colectivo que fue creado y promovido por Vanessa y que hoy por hoy están acá trabajando y haciendo la fuerza que necesita el espacio para seguir avanzando y seguir realizando el trabajo que venía realizando Vanessa. Es el colectivo de mujeres afroemprendedoras Ubuntu, con quienes afortunadamente contamos y seguimos trabajando de la mano. El año pasado tuvimos bueno, la suerte, la fortuna de poder concretar un sueño que fue la creación de una recetaria casera ancestral de mujeres afrodescendientes de Cerro Largo, el libro de recetaria casera ancestral, que nos llena de orgullo y que, bueno, fue como el florecimiento de un trabajo que veníamos realizando en conjunto desde la Intendencia de Cerro Largo con, con el UNFPA, que es nuestro aliado principal en esta temática, el Fondo Nacional de Poblaciones, a través de Juan José Meré, su referente, que bueno, que hemos estrechado un vínculo bien fuerte y con quien articulamos acciones con perspectiva justamente de género, pero especialmente con perspectiva étnico-racial. Entonces, a través de nuestro espacio y con esas articulaciones con el UNFPA logramos ese hermoso trabajo donde las mujeres afroemprendedoras del colectivo Ubuntu y otras mujeres no pertenecientes al colectivo, pero sí a la comunidad de Cerro Largo, pudieron verse fortalecidas, visibilizadas, a través de ese libro, esa recetaria que ha trascendido nuestro departamento, ha trascendido el país, y realmente eso nos llena de orgullo. Nosotros creemos que, bueno, que hay mucho trabajo por hacer en nuestro departamento. También entiendo que somos parte de esos gobiernos departamentales que no tienen sistematización de información. Estamos en el debe con eso. Necesitamos sistematizar información, relevar información y sistematizarla. Y bueno, sí creo que hemos venido poniendo en nuestra agenda desde el gobierno departamental y a través del espacio Proafro, de la Secretaría de Género, a quien yo represento, que, bueno, que nos enorgullece mucho el trabajo que hemos venido haciendo, que por supuesto falta mucho por seguir, pero también hemos encontrado aliados en el Ministerio de Industria y Energía, que se ha sumado a nuestro proyecto y que nos ha apoyado para que podamos concretar algunas acciones y que estamos proyectando para el próximo año poder continuar haciendo que ese proyecto que se inició allá hace como 2 años o 3, en pleno momento en que estábamos saliendo de la pandemia, y en plena pandemia, donde se creó el colectivo, realmente hubo un trabajo bien lindo, bien importante realizado y que, bueno, nos permitió lograr el florecimiento de ese trabajo en la concreción de este libro de recetaria casera que ahora nos está generando mucha expectativa porque, bueno, hay mucho interés en esta propuesta y, bueno, estamos pensando en acciones a nivel de la Cámara de Comercio, de la gastronomía departamental, y bueno, fueron invitadas a participar no solo acá en el departamento de lo que ha sido las distintas festividades, eventos bueno, para promocionar ese trabajo, sino también en la Rural del Prado,
en el Festival Mundial de Asadores. Realmente desde el punto de vista turístico se lo ha también considerado mucho a este trabajo, y nosotros creemos que, bueno, que hay mucho por hacer de aquí en más, y por supuesto que poder ser parte de cualquier plan estratégico que nos permita a nosotros tener insumos para seguir trabajando en esta línea de acción que apueste a abordar la temática étnico-racial, va a ser parte de nuestros objetivos. Así que bueno, agradecerles a ustedes por este estudio, este trabajo que realizaron, y ponernos a la orden para, bueno, seguir trabajando juntos y juntas en este sentido. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Nelva. Muy bien, agradecerles a todas, estar, por supuesto, con las compañeras Samia, con la que hemos trabajado la Intendencia de Rivera, conjuntamente con la Intendencia de Montevideo, con acciones concretas. Hicimos hasta cierto periodo, después hubo un cambio ahí y trabajamos un poco más en forma independiente, pero siempre en concreto. Agradecerle a Sonia Gómez por el recuerdo, a Vanessa Vega, que también supimos trabajar con ellos, pero estoy cometiendo un grave error al no presentarme primero. Yo soy la jefa del Departamento de Equidad de la Intendencia. Este Departamento de Equidad, vi que hubo un error al mencionarme. El Departamento de Equidad trabaja concretamente con población migrante, con población afro y con población en general, pero dando un énfasis en especial en la población migrante y en la población afro. Este departamento fue creado el 1 de diciembre del 2020 y en ese momento también creamos nuestro plan quinquenal con una línea del tiempo del trabajo que íbamos a desarrollar durante el quinquenio, que ya no era quinquenio, sabíamos que era más corto, y con un presupuesto aprobado por la Junta, pero la Junta Departamental de Rocha, pero que además nuestros trabajos aparecen apoyados en forma técnica o en forma económica de pronto o no, con distintas agencias, con la OIM, que trabaja en territorio, en frontera, por la frontera seca que compartimos también como la compañera de Rivera, con UNPA, con la División para Políticas Afro del MIDES, con el CURE de Rocha referente a la población indígena. Hemos trabajado con mucho apoyo de la población afro y de la población migrante en cada uno de sus territorios. Y hemos tenido apoyos concretos de canastas alimenticias, de canastas higiénicas, además de cursos de formación y demás. Es muy amplia la actividad que tenemos, que nosotros en este espacio me supongo que no lo vamos a poder tratar todo. Yo en determinado momento hice un informe, yo no puedo responder directamente al observatorio por ser un órgano que por mi competencia lo responde una división de la Intendencia que está por encima nuestro. De todas formas, debo de destacar que dentro de nuestro trabajo con la población tenemos uno con 24 mujeres, donde participan 24 mujeres de la población afro y afromigrante de Rocha, donde participan casi 40 estudiantes de UTU, donde participan distintas instituciones de apoyo, que comenzamos con una cosa muy tímida, respondiendo a una publicidad xenofóbica, discriminatoria,
terrible que existió en nuestro departamento, que comenzamos pensando que íbamos a terminar haciendo un afiche para responder a eso y para tratar de levantar un poquito. Rocha es un departamento discriminador por excelencia. Era y seguirá siendo, supongo, porque falta mucha educación todavía, no sé, no lo puedo asegurar, pero vamos caminando. Yo siempre digo que, que estamos en el primer paso del camino este. Esa muestra que íbamos a establecer se llamó En primera persona, identidad y derechos, hecha por mujeres afro y mujeres migrantes. Nunca pudimos incluir al resto de la población porque no nos dieron los tiempos. Eso terminó siendo una muestra que fue a Montevideo, que fue a Cerro Largo, que recorrió casi todo nuestro departamento, que anda por el mundo por ahí en forma de afiches, pero que ahora después se convirtió en un videolibro. El videolibro hoy lo está usando Colombia, lo están usando otros países, que a nosotros eso nos enorgullece mucho. Esta muestra terminó siendo un libro con formato papel que lo acabamos de recibir y que continuaremos trabajando en eso. Este trabajo nos compromete o nos obligó con lo que cada una de estas mujeres comunes de acá, de Rocha, la vecina, que había sido discriminada por distintas causas, esa mujer está prestando su imagen, su voz y llegando a cada una de las casas. Nos queda esta etapa y debo de decir que no por casualidad trabajamos con la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Rivera, aparte en diferentes proyectos también lo hicimos con la Intendencia de Canelones. No lo hicimos por casualidad, lo hicimos porque esto no tiene color político. Como no tiene color político, nosotros lo ponemos en la mesa todos los días. Debemos de seguir trabajando y me gustaría tener un contacto que no lo hemos podido lograr hasta ahora, de compartir una jornada de trabajo con el observatorio en territorio, en Rocha, como hacemos nosotros, tal vez sea dentro de la dependencia de la Intendencia, o podemos ir a territorio y hacerlo recibiendo gente de la zona. Sería un paso sumamente importante. A veces se nos oponen las barreras del tiempo, no tanto la económica. Muchas gracias y nos mantenemos a las órdenes por acá. Gracias, Nelva, gracias y disculpas por el error en la presentación y gracias por lo que compartiste. Bueno, pero justamente esta instancia es importante para poder corregir muchas cosas. Nosotros aprendemos muchísimo de ustedes, pero también tenemos que darle alguna pauta de cómo lo hacemos acá para que ustedes puedan llegar mejor a nosotros. Muchas gracias. Miguelina, preguntan, Biasini, si preguntan si querés comentar algo de la Intendencia de Salto. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saludar la actividad. No quería dejar de compartir una experiencia, podría compartir unas cuantas, por suerte, en clave de derechos humanos, mirando a la afrodescendencia del departamento de Salto. La experiencia es la siguiente, pudimos consolidarnos en el primer consejo consultivo afroindígena al litoral del país y, según tengo entendido, es el único que está funcionando en este momento y ya cumplió un año
justamente el 25 de julio de este año, y este consejo consultivo está representado por instituciones del departamento, es decir, que tiene un objetivo interinstitucional y por supuesto que lo acompañan las distintas organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros fue un gran logro haber de alguna manera nucleado, agrupado y sistematizado a las diferentes organizaciones, a las diferentes instituciones del departamento que puedan hacer el ejercicio de reunirnos una vez al mes en alguna de las instituciones del departamento que cedan un espacio para poder hablar en términos de afrodescendencia con las necesidades diversas que tiene el departamento. Y para eso está la Intendencia de Salto, Mides, la Universidad de la República, están la Junta Departamental de Salto, otras instituciones que en este momento no me acuerdo de memoria, pero sí están nucleadas en este Consejo Consultivo Afroindígena, y las organizaciones civiles que poco a poco se van sumando y van encontrándole el sentido y encontrándose entre su casa, ¿verdad? Y es ahí donde podemos, de alguna manera, bueno, desarrollar, donde podemos organizar actividades, escuchar a la sociedad civil y de alguna manera también ir haciendo un registro de cómo vamos en el departamento. Esto lo quería compartir porque es una linda experiencia, nos ha costado mucho poder hacerlo porque la participación después de haber transitado por la pandemia nos ha sido bastante difícil, y entiendo que eso no es solo en este departamento, sino que, bueno, lo ha sido y lo viene siendo también en diferentes aspectos en el mundo entero, ¿verdad? Por lo que significó. Y bueno, y la población afroindígena en el departamento está situada más, o la población más concentrada en el cinturón del departamento, y a veces las distancias también hacen que la movilidad no sea una buena aliada para poder que la participación se dé tan explosivamente, sino que fue en forma paulatina. Pero sí que nos ha ayudado al encuentro, nos ha ayudado a reivindicar, bueno, todas las acciones que necesitan ser tomadas a nivel como política de Estado y no como política de gobierno, porque coincido en lo que compartieron las experiencias de las demás compañeras y compañeros de los departamentos, que esto es más allá de las banderas políticas y que la afrodescendencia trasciende los gobiernos, ¿verdad? Así que bueno, quería compartir esto, saludar la instancia, decir que este año fue un año muy importante también porque pudimos realizar en el mes de julio, que es el mes afrodescendiente, un encuentro interinstitucional con el respaldo de UNFA en la Universidad de la República, y allí pudimos hacer una conferencia interinstitucional departamental para el lanzamiento de las actividades afrodescendientes, y tuvimos el honor de que en ella pudiera acompañarnos, entre otras personas que luchan por esta temática, a la compañera Luisa Casalet, a quien, bueno, quiero hacer homenaje con todas mis palabras que pude hoy compartir en estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Miguelina, por tus palabras. Y bueno, ahora abrimos. Sí, dale. Dale. Muchas gracias por la participación y los comentarios. La verdad hay como un montón de cosas. Esto como una primera instancia para empezar a compartir y debatir sobre este asunto. Algunos como comentarios más
algunas de las cosas que trajeron. El informe tiene, van a ver que incluso en los anexos, cuenta con toda la información escaneada de cada una de las páginas que nos enviaron cada una de las intendencias. Esto de la transparencia activa y pasiva en este caso, bueno, vamos a poder ver por qué decimos lo que decimos a partir de qué nos respondió cada uno de los organismos, ¿no? Intendencias en este caso. Y obviamente que esto es como un planteo general. Cada una de ustedes trajo casos concretos de acciones concretas que están recogidas algunas en los informes y otras no, porque también esto que decíamos, ¿no? De la dificultad del acceso a la información. En el caso de Rocha específico, que un poco decía Nelva, ¿no? Nunca nos llegó la información completa, entonces lo que tomamos para este informe es una página de un correo. O nos pasó con otras intendencias también, como Montevideo, que nos respondió nos llegó solamente una respuesta, ¿no? Que ahí hay dificultades del acceso a la información. Acá este informe es sobre un poco eso, sobre lo que se hace y sobre la información que se genera con esas políticas que se generan, ¿no? Porque efectivamente sabemos que hay políticas que se desarrollan, las cuales no nos informaron y por lo tanto capaz no sean reflejadas en esta información específica, como marcar también eso, pero también obviamente que hay un reconocimiento, a pesar de esta mirada bastante crítica quizás de las políticas en los organismos departamentales, de estas dificultades que existen y sí de los avances que son importantes, a pesar de que a veces puedan parecer como pequeños pasos, como decían recién, pero que son necesarios obviamente para pensar estrategias más a mediano y largo plazo. Pero esa aclaración de que está como toda la información no separada por departamento, sí van a ver que cada una de las preguntas tiene una tabla donde está una síntesis, digamos, de lo que cada intendencia respondió a cada pregunta y después están en el anexo todas las respuestas completas de cada una de las intendencias. Y se acaba de ir Ladies que me ha pedido la palabra y yo estaba dejando que hablaran primero los organismos de las intendencias. No sé si hay más acá de la platea que quiera hablar, la idea es un poco esa también, intercambiar cualquiera que quiera. Lo que sí, como tenemos temas técnicos, hay que acercarse a este micrófono, pero bueno, quien quiera comentar, reflexionar o aportar algo. A partir de la observación, básicamente, y de escuchar a las personas del interior del país, a la gente de Rivera, de Salto, de Rocha. Y una cosa que me parece buena destacar, y es que tanto en Rivera como en Salto, Organizaciones Mundo Afro ha tenido una presencia muy, muy significativa. Con la Intendencia de Rivera trabajamos desde el 90 y pico, porque teníamos Mundo Afro Rivera, que era un espacio muy, muy fortalecido y que generó la oportunidad de la incidencia. Y indudablemente ha ido más allá de las contiendas políticas, porque en Rivera este trabajo se realizó desde esa época y a modo casi que continuo. Tuvimos una gran participación en oportunidad del Ministerio del Interior y el trabajo mancomunado allí, Intendencia, Ministerio del Interior, BPS, mesas interinstitucionales. Es decir, hay un capital, un valor agregado que tiene Rivera, que es todo ese trabajo previo, largo, y que bueno, y que hay que reconocer que donde hay trabajo tenemos más logros. Al igual que en Salto, tiene un trabajo continuo de varios compañeros y compañeras que han intentado el fortalecimiento institucional de otras organizaciones. Organizaciones Mundo Afro, más allá de sus cometidos del combate al racismo, la no discriminación, la incidencia política, también usa la herramienta del fortalecimiento de otras instituciones de la sociedad civil que acompañan este proceso y que tienen que ver con todas las causas que antes explicité. Me parece bueno poder contarles que nada empezó ayer o antes de ayer, que todo es un largo proceso, que el tiempo nos hace que, como en los juegos, avancemos 5 casilleros y retrocedamos 3, pero bueno, siempre estamos mejor que al inicio. Eso era la observación, nada más. Bueno, no, yo antes de cerrar quería agradecer las intervenciones que hicieron recién. Quería mencionar a Luisa también, que ya la trajimos todos, pero bueno, también quería traerla al final.
Y también recordar el día que estamos hoy, ¿no? Que es el día de el candombe y la equidad étnico-racial. Fundamentalmente recordar, y la cultura afro también, fundamentalmente recordar la equidad étnico-racial, que de eso se trata también este encuentro. Y agradecerles también a quienes han estado presentes aquí y vía virtual. Mi nombre es Claudia de los Santos, soy secretaria general de Organizaciones Mundo Afro y bueno, y no quiero dejar pasar las felicitaciones de los compañeros, tanto a Nicolás como a Óscar en este momento, a Miguel Pereira en su momento, que estuvo trabajando para que este observatorio en conjunto con UDELAR se hiciera, se realizara, se tuviera. Yo sé que dio mucho trabajo el tener la respuesta de las intendencias. No son los resultados que nosotros hubiésemos querido escuchar, pero bueno, es lo que hay en realidad. Y la mención a nuestra compañera Luisa Casalet también, que fue un gran pilar en nuestra organización. La extrañamos mucho. La extrañamos muchísimo, era una compañera de esas compañeras fuertes y que bueno, que siempre decimos que no se va a repetir, no va a haber otra Luisa Casalet, y menos en una organización afro. La compañera Casalet no era una afrodescendiente, pero sí sentía y vivía como afrodescendiente. Y eso es el plus, o es lo que ella nos dejó como legado también. Creo que hablando del resultado del observatorio, en el marco del plan de equidad racial y de la ley 19.122, tanto el gobierno, el Estado y la sociedad civil, tenemos que ponernos a revisar la ley 19.122, ¿sí? No tuvimos la oportunidad, sabemos que esta ley ha sido extendida unos años más, sin esa posibilidad de, como nos habíamos nosotros planteado, por lo menos la sociedad civil, y así cuando se empezó a elaborar la ley, de que durara 10 años, y que 15 años, perdón, y en esos 15 años parar, revisarla, evaluarla y ver si seguíamos con esa ley. En realidad esa instancia no estuvo, es necesaria, porque bien sabe Óscar y siempre nos está recordando y siempre nos da un ejemplo ahí, capaz que lo puede repetir, el cumplir con la ley no sale nada, solamente tiene que haber voluntad política y es lo que no hay. Y es lo que necesitamos como colectivo afrodescendiente. Así que era eso que quería comentarles, el que todos sepamos que esa ley es de acciones afirmativas para sí, los llamados laborales y educativos para el colectivo, y que por alguna razón, que creo que en eso tenemos responsabilidad todos y todas, debemos ver qué es lo que pasa y por qué no se cumple. Así que ese es mi mensaje. Gracias. Recordarles que en la página web del observatorio, observatorio.com, racismo.com, va a estar el informe más tarde y que ya lo pueden bajar con el código, escaneado el código QR. Ah, ya está, bien, ya lo pueden bajar. Sí. Y bueno, como decía Nicolás, es un informe con los anexos que tiene más de 250, casi 250 páginas, para ver todas las respuestas que nos dieron y aquellas que no, se leen por su ausencia. Gracias por acompañarnos y bueno, que esto sirva para que la equidad sea una realidad, no quede solo en planes y leyes. Gracias.